Listo, Nela. Ok. Muy buenas tardes, queridos compañeros, muy buenas tardes, querido pueblo de Bagaces. Vamos a dar inicio a nuestra sesión ordinaria número 72. Antes de iniciar, compañeros, vamos a hacer nuestra oración y le solicito a la compañera Joana que nos ayude con la misma. Nos ponemos de pie, compañeros. Bueno, queremos bendecir esta sesión y darle la bienvenida también a nuestros invitados especiales y a todas las personas que nos siguen a través de las redes. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad de tenernos en este lugar. Bendecimos esta sesión y el tema que hoy vamos a escuchar, que es todo lo que nos vienen a presentar los compañeros del INDER. Señor, queremos bendecir y pedir que tú seas el que bendigas el territorio al que pertenecemos, Cañas, Tilarán, Avangares, Bagaces, y pedimos que tú seas el que traigas prosperidad, traigas planes buenos, como dice tu palabra, que tú tienes para nosotros, y que los planes que tú tengas para nuestro territorio sean siempre para bendecir a nuestros pobladores y que nuestros pobladores puedan surgir con sus ideas, con sus proyectos y que todo lo que emprendamos y hagamos siempre esté respaldado por ti. Bendecimos el territorio entonces, Señor, de Bagaces, Cañas, Tilarán y Avangares, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias, compañera. Estando presentes los regidores propietarios Johanna Chávez, Alexis Miranda, Pablo Rosales, Andrea Alvarado y este servidor Orlando Villegas, damos inicio a nuestra sesión. Como puntos de agenda tenemos punto 1, oración, comprobación del quórum y apertura de la sesión. Punto 2, lectura y aprobación del orden del día. Punto 3, lectura y aprobación de actas. Punto 4, audiencia con la señora Cidey Cortés Osorno del Comité Directivo del Consejo Territorial con el tema Plan de Desarrollo Rural Territorial, periodo 2024-2030. Punto 5, lectura de correspondencia. Punto 6, asuntos de trámite urgente a juicio de la presidencia. Punto 7, informe de comisiones. Punto 8, asuntos varios y mociones. Y como último, punto 9, informes y consultas a la alcaldía. Someto el orden del día a votación, compañeros. Lo dispensamos de comisión y lo aprobamos con 5 votos a favor y 0 en contra. Punto 3, lectura y aprobación de actas, que no tenemos. Punto 4, audiencia con la señora Cidey Cortés Osorno, del Comité Directivo del Consejo Territorial. ¿Tiene usted la palabra, doña Cidey? Tal vez igualmente se pueden presentar los invitados que vienen junto con su persona. Bueno, buenas tardes. Para los que no nos conocen mi nombre es Cidey Cortés Osorno y soy la asesora territorial del territorio Avangares, Cañas, Bagaces y Tilarán. Y los compañeros que son miembros del Consejo Territorial y del Comité Directivo, Roy, Marcet, que siempre me confundo con los apellidos y el nombre, Roy Marcet Alvarado Marcet, y don Antonio Montero Fernández. Ellos son miembros del comité, más o menos son socios fundadores prácticamente del comité directivo ambos, y agradecerles a ustedes por habernos dado hoy la audiencia, que creo que es importante para nosotros presentar el plan y que tenemos que cumplir con la ley 9036, que es la transformación de IDA-INDER. Rápidamente, para no
no entrar en tanto detalles para los que no saben, digamos, lo que es el Consejo Territorial, el Comité Directivo, por qué estamos nosotros aquí, rápidamente. A través, digamos, de la institución que hemos pasado varios momentos, 3 momentos, uno que era ISPO, los que saben, el otro era IDA y ahora somos INDER hace 12 años. Dentro de esa ley dice que tenemos que trabajar con una nueva gobernanza territorial, que son los consejos territoriales y los comités directivos. Los consejos territoriales están conformados por todos los acreditados, tanto de la sociedad civil con la institucionalidad pública. Y ese consejo territorial tiene sus asambleas, hay que hacer rendición de cuenta cada año, está por reglamento, el reglamento ejecutivo, y está por ley y tiene sus funciones. Y una de las funciones es la elaboración y construcción del Plan de Desarrollo Rural Territorial al que vamos a presentar hoy, y hay que darle un seguimiento articuladamente con todas las instituciones que estamos en el territorio. Como lo dijo ahora la compañera, el territorio está conformado por los 4 cantones y también nosotros vemos Colorado porque tiene su intendencia, pero está conformado por los 4 territorios, que son Avangares, Cañas, Bagaces y Tilarán. Dentro de este proceso, dentro de esta gobernanza, que el Consejo Territorial, el Consejo Territorial son todos los actores, hay un comité directivo. Dentro de ese comité directivo que se elige cada 4 años, dentro de eso, cada 2 años, ellos tienen que también cambiar su órgano director, que está conformado por el presidente, por el vicepresidente, un secretario y un fiscal. Es así, digamos, que dentro de esas funciones y esa estructura hemos elaborado el Plan de Desarrollo Rural Territorial. Este plan, quien lo va a presentar, va a ser Roy y va a ser don Antonio, porque el plan es un proceso participativo que se hizo. Aquí en Bagaces se hicieron 2 talleres, hizo uno aquí en Bagaces Centro, que por cierto lo hicimos aquí en esta sala, y el otro lo hicimos en Fortuna de Bagaces con los distritos de Guayabo, de Mogote, Fortuna y bueno, los distritos. Entonces, y aquí hicimos, digamos, con todos los demás distritos. Igual se hizo en Avangares, igual se hizo en Tilarán, igual se hizo en Cañas. Entonces, para decirles que aquí hubo mucha participación y hubieron muchos detalles, algunos, yo creo que los que están aquí participaron en ese proceso. Entonces, vamos a presentarlo para que no se nos extienda tanta la información. Si tienen alguna duda, luego digamos, ahí vamos, no sé si lo vamos haciendo, ustedes definen si presentamos y luego hacemos las preguntas. Y la idea es que más bien que ustedes sean parte y que el proceso de este seguimiento al plan sea articuladamente con el gobierno local, porque el gobierno local tiene un espacio por ley y por reglamento en el comité directivo. Todos los gobiernos locales tienen su espacio, con voz y voto. Entonces, eso es la importancia, digamos, que debemos de darle desde la plataforma, que es planificar de abajo hacia arriba, pues presentarlos a ustedes para que ustedes también tengan conocimiento y vemos a ver qué sinergias podemos hacer. Entonces, le doy la palabra a Roy. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Roy Alvarado Marcet. Soy vecino del Salto de Bagaces. Nosotros 2 somos los únicos 2 representantes ahorita activos en el comité directivo del Consejo Territorial del Cantón de Bagaces. También está doña María Esther Carranza como suplente. Y bueno, en este caso, el gobierno local y las autoridades, en el caso de Alonso con el alcalde y los 2 vicealcaldes. También hay funcionarios que nos han colaborado, como Sandra Pichardo, Mariela y incluye Cristina, de la unidad técnica, y cuando estaba el gestor ambiental también nos acompañaba a reuniones. Bueno, lo importante y de esto es
bueno, sí, ahí mencioné un poquito de la transformación que ha tenido el INDER, porque todo el mundo habla del INDER como carta al niño Dios para pedirle todo, ¿verdad? La solución de la pomada canaria. Recuerdan muy bien, en 1961 se creó el ITCO, que es el Instituto de Tierras y Colonizaciones. Aquí tenemos dos asentamientos, Finca Miravalles y Llanos del Cortés. Si ustedes recuerdan antes, ya los que pintamos canas, en verano decíamos, hay que ir al ITCO a bañarnos, a la catarata del ITCO. No decíamos Llanos de Cortés. Después, eso fue en el 61. En el 82, el ITCO se transformó en IDA, Instituto de Desarrollo Agrario. Ya pasó de dar tierras a dar asesoría para la agricultura y la ganadería y emprendimientos de autosostenibles de alimentación principalmente. Después, en el 2012, en la administración Chinchilla Miranda, se transformó en INDER, Instituto de Desarrollo Rural. El motivo de esto es que había una queja latente de la sociedad civil de que la distribución de la riqueza venía dictada desde San José. No se decía nada aquí, y solo nosotros sabíamos dónde nos chimaba el zapato. Entonces, por una observación de la Contraloría que estaba bastante inconforme porque se daban anomalías en la institución, se le tiró la papa caliente a la sociedad civil. Cuando ustedes dicen que quieren participar de las decisiones de los recursos, bueno, tomen una batuta en la mano y el Consejo Territorial está conformado en 60% de sociedad civil y 40% de instituciones de gobierno y municipalidades. Entre la sociedad civil está asociaciones de desarrollo, ASAD, juntas de educación, juntas de adultos mayores, sector discapacidad, sector mujeres, juventud. Ese 60% del Consejo Territorial lo conforman la sociedad civil. Y, o sea, literalmente nos volaron la papa caliente a la sociedad civil para decidir sobre el desarrollo de los territorios. Y del 2012 al 2015 fue el lapso que dio la Contraloría para que la sociedad respondiera. Si no respondía, se cerraba el INDER y pasaba a una dependencia del MAC nada más. La sociedad civil de Costa Rica respondió, se crearon 28 territorios, ahorita son 29, al crearse el Cantón de Jiménez, se creó un territorio más, son 29 en todo el país. Guanacaste tiene 4, Avangares, Cañas, Tiderán, Bagaces, Liberia, La Cruz, Santa Cruz, Carrillo, Ojancha, Nandayure y Nicoya, el otro. Seguido a esto, la ley 9036, que fue la que dio origen a la transformación del IDA al INDER, tiene su propio reglamento. El reglamento establece que los consejos territoriales tienen que hacer un plan estratégico, como lo digo CIDEI ahora, y esa misma ley dice que hay que presentarlo a los consejos municipales correspondientes del territorio, para que se empapen los consejos de cuál es la propuesta, la misión y visión que tenemos como consejo, cómo queremos ver el desarrollo del territorio. Ustedes sabrán, ya el INDER ha hecho fuertes proyectos en el Cantón de Bagaces. Uno de esos fue lo del acueducto de Bagaces como tal. El otro está el centro diurno, 3% en La Fortuna. Y aparte de eso, varios proyectos de seguridad alimentaria con pequeñas agrupaciones de campesinos. En este momento le paso a Antonio para que empiece con la aplicación del plan. Buenas tardes, casi noches ya. Como ya me presentó CIDEI, yo soy Antonio Montero. Yo vivo acá en la zona de Guanacaste hace 18 años, más o menos. Soy originario de Pérez Celedón. Y desde que estoy acá, he trabajado muy de cerca con diferentes organizaciones comunales, sobre todo con el Movimiento de Desarrollo Comunal, con las uniones cantonales, con el plan de desarrollo que se diseñó a nivel provincial, allá por hace 8 o 10 años. Y luego, cuando se fundó el INDER y el Consejo Territorial, participé directamente en esa constitución y a partir de ahí, por la naturaleza de las actividades a las que yo me dedico, que son sobre todo asesorías en el área de desarrollo, de planificación estratégica y estas cosas, siendo socio del afiliado del Consejo Territorial, pues he sido parte muy activa del comité de elaboración y redacción del plan territorial. Y en ese sentido,
junto con algunos asesores en la primera fase, con gente de las universidades, con gente de diferentes departamentos de otras instituciones y algunos de nosotros en representación directa del Consejo, formulamos este plan, que ya está la segunda, digamos, edición del plan, por decirlo así. Ya tuvimos un primer plan, este que estamos presentando ahora tuvo una evaluación de los logros alcanzados y se hizo una reformulación del plan que está vigente a partir de diciembre, que se aprobó, la asamblea que tuvimos en diciembre del año pasado, y para los próximos años. Entonces, este es el plan que nos rige en este momento. Bien, como decía Roy, hay una serie de antecedentes que en el marco de la primera fase del plan se pudieron ir desarrollando y que fueron los que nos dieron la razón de que debíamos hacer una actualización, porque efectivamente los contextos y los escenarios van cambiando y aunque se ha tenido una serie de logros, era importante hacer cambios importantes también. Hay algunas imágenes solo para refrescar lo realizado en materia de algunos otros proyectos, como este proyecto de emprendedores para el mejoramiento de la vida. Y bueno, aquí estamos con el Plan de Desarrollo Rural Territorial, que está pensado como cuando se elabora la primera fase se pensó 2015-2030. Por lo tanto, lo que se hace son actualizaciones. No es que se hace un plan de cero, porque no se trata de eso. Los ciclos de planificación de los procesos territoriales deben pensarse a más largo plazo. Y hay un elemento que, aunque no está en la presentación, yo sí quisiera rescatar. Y es que una de las razones por las que muchas y muchos nos sentimos muy atraídos por este modelo de planificación y de trabajo es por algo que ya Sidey y Roy lo mencionaban. La ley de constitución del INDER y de los consejos territoriales como tal genera la posibilidad de algo que yo creo que todas y todos soñamos. Y es que los actores sociales efectivamente podamos ejercer niveles de gobernanza y de gobernabilidad en los territorios. Y siempre la Dinadeco intentó hacerlo con muchas limitaciones y muchos aciertos también. Los que hemos estado en el movimiento de desarrollo comunal los conocemos. Y ha habido una serie de iniciativas de sociedad civil siempre intentando ser parte de los procesos de desarrollo. Yo me atrevo a pensar, y lo digo acá, no lo he dicho tantas veces antes, que este modelo que se establece con la ley 9036 es un modelo bastante único en el marco de muchos países. Es decir, Costa Rica tiene este modelo que es bastante diferente a lo que ocurre en muchos otros países, donde aquí efectivamente las comunidades no solo participamos en el diseño de los planes, sino en la ejecución de los planes, en la discusión de las iniciativas que se presentan en el marco de los planes, en emitir criterios técnicos y políticos con respecto a la viabilidad y la pertinencia de un proyecto que es presentado. Es decir, realmente los consejos territoriales de desarrollo rural nos convertimos en una especie de gobierno del territorio. Y por eso tan importante lo que decía Sidey hace un momento, de que, por ejemplo, los gobiernos locales, que son, en términos de la estructura formal, si se quiere, el gobierno más importante de los territorios a nivel cantonal, a nivel de municipios, tengan una participación acá, porque nos permite además pensar el desarrollo en territorios que tenemos condiciones afines, que tenemos potencialidades y necesidades afines. Por eso fue que la ley reorganizó el territorio ya no solo como municipios, ya no solo como la región Chorotega, sino que ahora nos organiza por territorios con potencial ecológico, de emprendimiento, de desarrollo, de dinámicas económicas, dinámicas culturales, dinámicas sociales, y eso es lo que está transversalizando el plan. Es decir, partir de esa realidad. Y por eso es que el plan se realiza a partir de consultas directas con las comunidades. Cuando Sidey hablaba de los talleres, no fueron talleres como a veces entendemos el taller como un taller para que nos capaciten. Fue un taller más bien para construir el plan de desarrollo a partir de consultas a los propios actores de los territorios. Y creo que eso también marca una diferencia fundamental con otras formas de hacer desarrollo. Ahora, tengo que decirlo con mucha franqueza, hay mucha gente que se opone a este modelo de gobernanza. Hay gente que quisiera que no exista porque otorga bastante poder a las comunidades. Y es que no solo es poder de decisión,
es que muchos de los recursos que se canalizan, no solo del INDER, sino de diferentes instituciones que se articulan en los consejos territoriales, finalmente hay opiniones que los miembros de los consejos dan para que esos recursos se orienten a lo que son prioridades en los territorios. Es decir, sé que este tema es muy complejo en este momento, estamos empezando campaña política, pero yo creo que los consejos territoriales son una forma de desarrollo que logra ponerse un poquito por arriba de la política tradicional, en el sentido de la política partidaria nada más. Porque es cierto, todo es político, pero ahí habemos gente de todas las corrientes, de todos los pensamientos, de todas las ideologías, y nos ponemos de acuerdo sobre el desarrollo de un territorio por encima de cualquier afinidad partidaria o militancia partidaria. Y creo que eso es una gran riqueza que tiene esta ley, y también por eso a algunos, y sobre todo a nivel partidario, a algunos les incomoda este tipo de ley porque no puede ser tan fácilmente manoseada para campaña política, porque los que decidimos somos los sujetos directos que estamos en los territorios. Y por eso insistimos mucho en defender este modelo y en fortalecer este modelo. Primero porque está hecho por ley, nadie se lo inventó, y hay una ley que nos rige, hay un reglamento que nos rige, hay su propia formalidad con un estatuto propio del Consejo, hay un reglamento de funcionamiento del Consejo. Todo eso está enmarcado en las normas generales de desarrollo rural y territorial. Entonces, lo que nosotros hacemos acá es implementar una visión de desarrollo que está normativamente establecida. Y para que tenga plena vigencia y plena vida depende mucho de todos los actores que estamos en los territorios y, repito, importantísimo, los gobiernos locales, porque aparte de que tienen la representación de cada uno de esos cantones, también tienen la posibilidad de sumar los esfuerzos y los recursos y las estrategias de desarrollo de los cantones a una visión más intercantonal, una visión mucho más intercantonal pensado como un territorio. Ahí un poco cómo es el modelo de gestión que se desarrolla, está un poquito nebuloso ahí los cuadritos, pero son como los componentes que contiene, digamos, todo el plan de gestión que tiene que ver con la identificación de necesidades, una planificación estratégica, el manejar presupuestos orientados hacia la gestión basada en resultados, el tema del monitoreo, la evaluación y seguimiento de los procesos, el tema de la gestión de proyectos con enfoque de territorio e interterritorial, y eso también es muy interesante. Ha sido posible, por ejemplo, pensar proyectos que no solamente estén aplicados para un cantón. Cuando, por ejemplo, pensamos en el centro diurno que está ahora en La Fortuna, fue una iniciativa de esa asociación. Pero ¿cuál fue el plus que le agregó el presentarlo al Consejo de Desarrollo Rural Territorial? Que ahí lo discutimos y lo pensamos, lo que llamamos un proyecto estrella. Un proyecto estrella es aquel que contribuye a todo el territorio. No solamente al proponente, sino que contribuye a todo el territorio. Y por eso se sumaron inversiones muy altas, importantes. INDER puso una parte, pero, por ejemplo, la Junta de Protección Social puso un montón también, IMAS puso alguna plata, hay diferentes instancias que sumaron recursos y esa sumatoria de recursos permitió constituir un centro para adultos mayores que tiene unas condiciones muy importantes, lógicamente que de la infraestructura, ahora la aplicación, la implementación y el seguimiento es una tarea que nos queda a todas y todos también. No es de construir un edificio, llenarlo de equipamiento y después ya ese fue el proyecto. Ahora la tarea es garantizar que esa entidad que lo gestiona, que lo administra, siga cumpliendo los propósitos y los objetivos de cuando decidimos aprobarlo y apoyarlo y gestionarlo, para que más bien en vez de retroceder vaya creciendo y desarrollándose más al servicio del territorio. Hubo otras iniciativas, por ejemplo, y sigue dando vuelta por ahí una iniciativa, por ejemplo, del famoso Hospital de Cañas para el territorio. Bueno, eso es una idea que ahorita con la cuestión como está en la caja se nos ha trabado un poco, pero se estaba pensando en un hospital de segundo nivel que por lo menos estuviera resolviendo las necesidades del territorio. Esa discusión se empezó a dar, todavía no está cerrada, pero tampoco ha avanzado tanto como quisiéramos.
Se hizo apoyos para trabajar en algunas unidades de cuidados paliativos, en algunos de los hospitales, etcétera. Entonces, este plan tiene esa serie de componentes y esto es cómo hemos ido identificando los territorios. Hay territorios que son, digamos, altamente rurales, entonces nosotros caemos dentro de esa clasificación de territorios. Y por eso las ideas del desarrollo tienen que ser adaptadas a este territorio, que no va a ser lo mismo que pensar en un territorio, por decir algo, costero, donde el fuerte de ese territorio va a ser, por ejemplo, el turismo de playa. Entonces, el modelo de desarrollo tiene que adaptarse a las características, necesidades y potencialidades de cada uno de los territorios y también de las personas que habitamos esos territorios. Porque las personas que estamos ahí tenemos una cosmovisión, una cultura, una idea de desarrollo que tiene que impregnar ese plan de desarrollo. Entonces, si lo hacemos en este territorio, que es catalogado como territorio de altura, de ruralidad, de paisajismo, de montaña, etcétera, todo eso va a jugar a la hora de pensar en el diseño del plan de desarrollo. Y en otros territorios serán otras características. Los indicadores de desarrollo del territorio hablan de temas de infraestructura en un 79.63%, de equidad, las variables que se van a considerar, la economía, los ecosistemas y la gestión. Para identificar los problemas, hubo todo un trabajo que se hizo conjuntamente con asesores externos, incluso algunas agencias de Naciones Unidas, ¿verdad? Todo eso fue, digamos, la participación, como dice Sidey, fue de muchos actores. Ahora, para sistematizar todo esto, hubo apoyo de universidades, hubo apoyo de consultores contratados y financiados por algunas entidades externas. Hubo el mismo trabajo del propio Consejo de Desarrollo Rural Territorial, que hacíamos un ejercicio también de estar contribuyendo a la sistematización. Entonces, estaban las comisiones temáticas, qué sé yo, por el tema de personas con discapacidad, mujeres, jóvenes, gestión productiva, medio ambiente, todas las áreas, digamos, que contempla las prioridades del plan. Y luego, cada una iba generando sus propios diagnósticos, su propia identificación de necesidades, y todo eso se iba sumando, se fue sumando en lo que luego fue el diagnóstico general del plan y en las prioridades estratégicas del plan, a partir de ese proceso de consultas con todos los actores. Ahí lo mismo, allí los talleres para lograr ese propósito, cómo se fueron desarrollando. Y luego con todo eso formulamos una idea de una visión hacia dónde queremos trabajar en este periodo. Y eso es un poco lo que está ahí. Nos proponemos potenciar en 6 años, y por eso estamos hablando de revisiones cada cierto tiempo, porque se piensa para 6 años y luego cuando se llega a ese nivel hay que volver a pensar en otro periodo, pero a partir de revisar si esta aspiración sigue vigente o si hay que hacerle ajustes a esa visión y a esa aspiración que se tiene. De lograr un desarrollo integral y sostenible del territorio de acuerdo a los ejes estratégicos identificados, además mediante un liderazgo basado en procesos democráticos, participativos y de corresponsabilidad entre todos los actores sociales e institucionales, fomentando la equidad, la igualdad y la justicia social. Entonces, ustedes ven, eso no solo tiene que ver con el plan de desarrollo, sino con una visión filosófica de cómo entender el desarrollo. Que eso quizás es el elemento también importante. Es decir, uno puede querer hacer el desarrollo de una forma, pero lograr un consenso de todos los actores de 4 cantones, porque ahí, por ejemplo, estaban participando durante la planificación, participaron muchos sectores de las empresas productivas que están presentes en el territorio. Para muchas empresas, el plan fue una oportunidad para incluso entender más el territorio y saber la importancia y el rol que ellas juegan en el territorio, no solo como actores económicos, sino y no solo como generadores de riqueza o generadores de empleo, sino como actores realmente integrados al proceso de desarrollo de todo el territorio. Porque muchas veces lo que se discute ahí y lo que se aprueba tiene que ver más con la dinámica de fortalecimiento de los sectores más vulnerables, y las empresas entonces tienen que empezar también a comprender y a dinamizar su rol
en ese contexto, de fortalecer las dinámicas, por ejemplo, de personas en peores condiciones o de mayor vulnerabilidad social. Ahí es como una pequeña gráfica de las prioridades que a nivel de la política de Estado para el desarrollo rural se han establecido, que tiene que ver con infraestructura de servicios, con equidad e inclusión, con gestión institucional y organizacional, con el desarrollo de una economía rural, con ecosistemas territoriales que articulen todas las diferentes variables para generar desarrollo. Y todo eso apunta a lo que llamamos el concepto de desarrollo rural como tal. Y eso también es importante, porque a veces se nos dice mucho del plan de desarrollo o plan. Gracias. Esta visión que implementamos a través de esta normativa y de este tipo de planes tiene una característica. Alguien puede decir, pero es que Bagaces es una ciudad. No calificaría como territorio rural. Liberia no calificaría como territorio rural. Bueno, la visión que hay acá en esta propuesta es que el énfasis tiene que ver con que todos los territorios con sus características constituimos una condición territorial que se piensa y se sostiene en la ruralidad. Las dinámicas económicas y productivas tienen su base productiva prácticamente en todo nuestro país, en la ruralidad, se trasciende un poco a la agroindustria y quizá si sumamos, lo menos son las grandes industrias. Nosotros no somos un país de grandes industrias. Entonces somos un país todavía de una base de desarrollo que lo que tiene que dinamizar más es el aprovechamiento de las riquezas de recursos primarios y cómo los vamos generando y gestionando para impulsar un modelo de desarrollo. Entonces, esta variable me parece que es muy importante porque nos coloca en comprender el desarrollo de una forma un poco más cercana a lo que somos como país y como territorios. Estos son los ejes que priorizó el plan. Un eje que tiene que ver con infraestructura y servicios para el desarrollo. Son 5 ejes. Sí. Entonces, en este eje no voy a leer toda la tabla, sino por lo menos cada problema identificado y por lo menos algunas de las acciones que se piensan hacer. El documento ya lo tienen acá y cualquiera es público, cualquiera puede, incluso el documento completo, porque esto es una síntesis de la síntesis. El documento completo, que por ahí Roy lo anda impreso, es un folleto mucho más grande y cualquiera lo puede solicitar, creo que está en línea, ¿verdad, Cedi? Está en línea en las páginas del INDER. En esta área de lo que hemos... Perdón. En esta área de lo que llamamos infraestructura y servicios de desarrollo, el problema principal que identificamos es que hay una infraestructura ineficiente para servicios de salud, educación, poblaciones con vulnerabilidad en materia de recursos hídricos para agua de consumo humano y en aspectos de producción. Es decir, que en el territorio tenemos condiciones no de que no tengamos instituciones, de que no tengamos estructura, pero son deficientes con respecto a las necesidades. Es decir, que hay que hacer mejoras importantes en todas esas áreas. Y por eso, entre las acciones estratégicas que se plantea es la construcción y mejoramiento de infraestructura, equipamiento y dotación de recurso humano para servicios de salud, centros educativos, de abastecimiento del recurso hídrico y para consumo humano y producción. Y por eso, muchas de las iniciativas que se presentan en esa área deben apuntar a esas prioridades. En este punto es muy importante que nos dio una recomendación obligatoria de la Contraloría de que a partir de ahora en adelante ningún proyecto se va a girar directamente a una organización, sino que va a ser, digamos, bimodal, digámoslo así, sea la municipalidad como
con una Junta de Educación, y aquí hago un llamado obviamente a ustedes como Consejo Municipal, de que si les llega un proyecto, una solicitud de una Junta de Educación, una Junta Administrativa o de una asociación X, de que coayuden en solicitud de recibir los fondos de transferencia de parte del INDER para ejecutar un proyecto de una escuela nueva, un pabellón nuevo, o sea, el colegio, una escuela, que ingrese a la municipalidad y ejecuta junto con la asociación o la junta respectiva. Aquí hago ese llamado obviamente a ustedes para que estén anuentes a apoyar a esa organización, porque antes, digamos, el de Tesoros por Siempre se giró directo a la asociación Tesoros por Siempre, pero ahora ya no, ahora tiene que ser de forma bimodal, ya sea con la municipalidad o con el AIA, el MAC o el mismo Ministerio de Educación, que sería el DIE, que es más complicado, ¿verdad? Todos lo sabemos. Entonces aquí hago esta intervención para que si llega un proyecto a pedirle ayuda al Consejo Municipal para que se coejecute con la organización proponente, por favor, que estemos anuentes a ayudar para el desarrollo. Y no quiero dejar de omitir que, por ejemplo, a nivel de infraestructura, aquí en la administración pasada con doña Eva se firmó un convenio de transferencia de fondos por 322.3 millones. Yo fui testigo de esa firma para el mejoramiento del camino en San Ramón Playitas, Pijí, San Ramón Playitas. Ese proyecto es de 422.3 millones. Se firmó con doña Eva, pero la Contraloría no lo sostuvo, no lo permitió girar porque nosotros estábamos atrasados en la actualización del plan. Hasta que actualizamos el plan, le dieron puerta al toro. Y ahora en esta administración, con Alonso y los compañeros, empieza la ejecución de ese proyecto, que ustedes están bastante empapados de eso. Gracias, Roy, y es muy importante esto porque es para que ustedes vean que estamos hablando solo del eje de infraestructura, tiene implicaciones concretas, tiene aplicabilidad concreta. Es decir, este caso que Roy planteaba, por ejemplo, del proyecto de arreglo de vías, es una iniciativa concreta que ya se está materializando. Entonces, no es un asunto de un plan para hablar del plan, es un plan para implementar acciones. Por ejemplo, aquí está dentro de las otras problemáticas que están en este eje, la carencia de infraestructura vial, transporte público, marítimo, limitado para las comunidades del territorio. Y entonces aquí lo que se busca como línea de acción es el mejoramiento de esas condiciones que se han identificado a partir de proyectos comunales y socioproductivos que favorezcan en esa área también. En este punto, ahí ustedes, de hecho, aprobaron que fue presentado a nosotros el proyecto bicantonal Bagaces Carrillo, de la interconexión de la ruta 21 en Carrillo, entrando aquí por el Viejo, salir ahí a la Cutacha, San Ramón, Playitas y a Pijí o aquí a la Falconiana. Ese proyecto está en proceso de evaluación allá en San José, pero fue presentado por parte de esta municipalidad junto con la de Carrillo, para hacer el mejoramiento de la vía de esa. Pero todavía está en evaluación en San José, entonces, pero ya fue presentado. Es una forma de que sea dos territorios, el de Carrillo de Santa Cruz y el de aquí. Voy a tratar, yo sé que el tiempo siempre es un enemigo, voy a tratar de ir un poquito más rápido, pero yo sé que a ustedes también les interesa el tema. Y estos ejercicios, porque voy a aclarar un poco, yo he estado siempre en el consejo, en esto que estoy haciendo, en la parte más técnica, más teórica, más conceptual. Roy junto con CIDE y con los otros miembros del consejo directivo siempre están en el día a día de la ejecución de las cosas. Entonces, por eso también es que somos un equipo que nos complementamos, porque somos de diferentes, digamos, experticias, diferentes áreas de trabajo, y por eso yo estoy más en esta parte más técnica y ellos mucho más en la ejecución directa, y por eso es muy útil los casos, los ejemplos que grafiquen lo que pasa una vez que un plan se aprueba y que se pone en ejecución. En el tema, por ejemplo, también de infraestructura, hay un eje que tiene que ver con infraestructura deportiva o para la promoción de la comercialización, para la comercialización de productos generados en el territorio. Es que esta cosa se me pasa solita. Entonces, en esto la acción estratégica principal es la construcción de infraestructura básica
para el fomento de actividades productivas, recreativas, culturales y deportivas en el territorio. Y eso tiene que ver también con el diagnóstico. En el diagnóstico se identificaba, por ejemplo, que muchos de los problemas que se encontraban con poblaciones determinadas, pero particularmente, por ejemplo, con las personas que se dedican al emprendedurismo, es que pueden generar productos, pueden procesar, pueden generar conservas, pueden generar panes, pueden generar muchas cosas, pero hay un altísimo problema para comercializar. Entonces, no hay cadenas de comercialización establecidas, no hay rutas articuladas. La gente tiene que muchas veces lanzarse sola a intentar comercializar y la asfixia, la competencia, o muchas veces generan competencia entre las mismas personas productoras. Todas producen tortillas, todas producen pan y no diversifican la producción. Cuando hay planificación y se establecen rutas de comercialización organizadas de forma comunal, de forma colectiva, es mucho más viable lograr procesos que sean más sostenibles en el tiempo. Pero por otro lado también se identificaba otras necesidades de falta de infraestructura que tienen que ver con poblaciones muy concretas. Por ejemplo, la recreación para personas adultas mayores, para personas con discapacidad, para juventudes, para niñas y niños. Y vinculado con eso, todo lo que está detrás cuando no hay condiciones adecuadas de recreación, de crecimiento cultural y demás, que son los problemas, digamos, que conocemos a nivel social. Incremento de la violencia, incremento de cuestiones de consumo de drogas o de algunas otras cuestiones, digamos, que dañan la salud de las poblaciones. Entonces, este eje tiene mucho que ver con eso y además otro elemento de cómo rescatamos elementos de la cultura, pero no solamente como la cultura como entendida como algo recreativo, sino también la cultura entendida como parte de lo que genera identidad con la propia comunidad y generar condiciones a nivel de infraestructuras que faciliten no solo el rescate de la cultura, sino el disfrute de la cultura. Entonces también ese es otro de los ejes que está aquí planteado. Yo diría que uno de los que quizá menos iniciativas han llegado, pero desde mi gusto una de las que más necesidad tienen las comunidades. Porque una comunidad que no tiene esas condiciones y esos espacios para poblaciones más vulnerabilizadas, termina acarreándole un montón de problemas que a largo plazo son casi inmanejables. Cuando empezamos a decir que ya todos los muchachos andan en malos caminos, tendríamos a decir. Pero muchas veces que no tienen otros caminos porque no los hemos construido. Entonces también hay que trabajar en construir y ayudarles a construir esos caminos. El siguiente eje, segundo, es el de equidad e inclusión social. Y uno de los problemas que se identifican es el limitado acceso a programas institucionales selectivos dirigidos a la población prioritaria de atención en el territorio, por lo cual incluso se incumple la normativa vigente. Es decir, ¿qué es lo que identificamos? Hay muchas normas dirigidas a poblaciones específicas en alto riesgo, en vulnerabilidad, etcétera, pero hay una desarticulación. Cuesta muchísimo lograr que los programas de Lima estén relacionados con los de otras instituciones y cuando nos damos cuenta o están repitiendo a veces poblaciones, porque también hasta eso ocurre, termina la misma población siendo clienta de todas las instituciones que dan ayudas, porque no hay una planificación articulada ni de la misma institucionalidad y de pronto aparece una ONG haciendo lo mismo que hacen las instituciones públicas, entonces tampoco se coordina entre las entidades sociales o privadas y la institucionalidad pública que realiza ese tipo de cosas. Entonces, ese vacío que se encontró en el diagnóstico plantea la necesidad de promover el acceso oportuno de la población prioritaria a la atención en programas y proyectos selectivos y la articulación entre las entidades públicas y privadas. Y me parece que esa línea de trabajo da muchas opciones de poder hacer cosas yo a veces digo sin necesidad de mucha plata, porque la plata a veces está. Muchas instituciones tienen recursos que deben ejecutar. El problema es si la ejecución no está hecha más allá de cumplir con el mandato institucional y no de articularlo a una visión de desarrollo. Los proyectos, los fondos de las instituciones, la gestión que hacemos debería estar enfocada a resultados en materia de desarrollo y no solamente, que también hay que hacerlo, pero que nos van a evaluar y nos van a medir cuánto ejecutamos, si ejecutamos el 40, el 50 o el 60 o el 80% del presupuesto. Entonces a veces terminamos apurándonos por ejecutar, pero no nos preocupamos por la calidad de la ejecución en términos de impacto. Entonces, por eso es importante y pienso que un gobierno local tiene un papel muy importante que hacer en esa articulación con distintas instituciones que están presentes en el territorio. En este mismo eje,
Por ejemplo, la deficiencia en servicios de transporte e infraestructura para la población con discapacidad. Si ustedes ven aquí habla de poblaciones vulnerables que limitan sus oportunidades de inclusión y por lo tanto se plantea como línea de acción mejoras en la infraestructura física de acceso a los servicios públicos y privados que favorezcan la movilidad y desplazamiento inclusivo de la población del territorio. Y ahí es importante, y bueno, cuando uno anda, yo venía con Roy, cuando uno anda con una persona que tiene alguna condición de discapacidad, generalmente uno, cuando todavía se la juega un poquillo, porque ya los años ahorita me van a poner en la misma condición, cuando uno se la juega un poquillo, que todavía no necesita buscar una rampa de acceso, que no tiene que pensar en una escalera incómoda para subir, etcétera, uno como que esas cosas las pasa inadvertidas. No es mi problema. Pero cuando uno está caminando al lado de una persona que tiene una condición y empieza a ver a todas las personas que están en esa condición y empieza a darse cuenta de los vacíos que tenemos en los diferentes espacios públicos, en las diferentes instituciones, incluso una cuestión que a veces ocurre mucho. Aquí lo tiene muy bien demarcado el espacio para los vehículos de personas con alguna discapacidad. Pero muchas instituciones no lo tienen y en algunas lo tienen y llega cualquiera, se estaciona y nadie hace nada por mover ese carro que está ahí, para poner un solo caso tan puntual. Entonces, son detalles que parecen muy detalles para nosotros o nosotras que no estamos en esta condición, pero pueden ser un pasito entre una condición de vida o un accidente para una persona con discapacidad. Entonces también eso es muy importante, tenerlo como parte de una política adoptada, y el plan lo tiene incorporado el tema de que la necesidad de mejorar la infraestructura, el acceso a servicios tanto públicos como privados, y aquí muy importante, por ejemplo, para un gobierno municipal. Es decir, la municipalidad puede hacer el esfuerzo de poner en todas las áreas que tiene la municipalidad y capacidad de incidencia, poner rampas, poner accesibilidad. Pero resulta que las empresas que están en el territorio no lo hacen. Y sin embargo, la municipalidad tendría la posibilidad de hacer inspecciones en ese sentido, por ejemplo. Porque tienen que entregar patentes, tienen que dar permisos, etcétera. Si no reúnen las condiciones, no deberían darse. Don Antonio, discúlpeme, tal vez se puede acercar un poco más el micrófono para que pueda ser escuchado. Está bien, gracias. Entonces, este es otro de los ejes específicos de esta área que tiene que ver con poblaciones y más vulnerables y el desarrollo. Y aquí esto es un poco tal vez reiterativo este eje, pero que tiene que ver con la falta de capacidad, y a veces yo no sé si capacidad o hasta de falta de voluntad más que capacidad, para poder atender problemas de deficiencias o de faltas de, digamos, de las instituciones públicas y privadas para poder atender a todos los problemas que están presentes en el territorio. Y entonces hay que mejorar la articulación, de nuevo se habla acá de la articulación de los programas sociales dirigidos a la atención de problemas sociales identificados en el territorio, como la violencia intrafamiliar, las necesidades de las personas adultas mayores, los problemas que existen a nivel de poblaciones con drogadicción, habitantes de calle, personas con alguna discapacidad o capacidades diferentes, y el tema de la inseguridad ciudadana, entre otros. Entonces, esas son líneas que plantea el plan. ¿Y por qué es importante considerarlo? Porque si está dentro del plan, ahí pueden haber iniciativas que presentemos en esos marcos. Y aquí una cosa que tal vez sobre ese tema, no siempre los fondos que existen dan para tanta cosa, entonces hay que priorizar, y a veces las decisiones en un consejo territorial pueden ser lo que sea más, digamos, de mayor impacto. Pero muchas de estas líneas de trabajo que están dichas en este punto puede ser que no requieran tanto, de tantos recursos adicionales, sino de articular los que hay. De coordinar a través de una visión más integral de cómo juntamos varios recursos que contribuyan a dar una atención a un eje. Y entonces distintas instituciones desde sus propias tareas pueden sumar para lograr un resultado en un eje como este. Y eso es sumamente importante, porque esa visión muchas veces desde el Ministerio de Planificación lo tienen conceptualmente, pero no nos lo piden en la práctica, no tienen mecanismos para aplicarlo. Yo creo que este mecanismo, perdón que se me olvidó el micrófono, este mecanismo podría contribuir a que en los territorios podamos avanzar en esta línea dentro del marco de la Ley de Desarrollo Rural Territorial y de los planes de desarrollo rural territorial. Y no estamos fuera de ningún marco normativo, porque hay una ley que nos rige.
Entonces, eso es también la importancia que creo yo de esta ley. Aquí hay un aspecto importante y sí quiero hacer el llamado, en este caso, que aprovechando que está Natalia, lástima que no está Alonso, cuando la municipalidad presenta un proyecto, sea social, de infraestructura, de cualquiera de sus ejes, les va a quedar el plan para que ustedes vean como consejos, se empapen, quieran leer y todo, que ese proyecto sea enviado al Consejo Territorial, en este caso, a la oficina de CIDEI, que es la secretaria del Consejo Territorial, y no directamente al jefe de la oficina territorial en Cañas. Nosotros somos un consejo creado por ley. Tenemos reglamento específico y lo dice claramente. El funcionario del INDER que va a hacer la interconexión entre el Consejo Territorial y con la Junta Directiva Nacional es la Secretaría Territorial. Entonces, en este caso, Natalia, que si la municipalidad hace un proyecto, sea su infraestructura, sea de impacto social, el que sea, si llegue al Consejo Territorial, sin, como diríamos popularmente, sin brincarse las trancas. Eso es importante también porque muchas veces los procedimientos pueden obstaculizar una buena iniciativa. Entonces hay que conocer bien los procedimientos para ir por el camino que corresponde. Algunas veces, y todos lo hemos hecho quizá de una forma u otra, desde chiquitillos, a veces tengo que pedirle permiso a mi papá, pero mejor le digo a mi mamá para que ella me lo dé primero y después que él vaya y hable con él. A veces tenemos esas prácticas muy interiorizadas. Pero es mejor en estos casos porque hay un marco normativo que nos dice cuál es el procedimiento. Si viene de arriba para abajo, después va a tener que volver abajo para ir para arriba. Va a caminar 2 veces el mismo tramo. Entonces no tiene mucho sentido. Entonces mejor ir por la vía correcta y cuando ya tenga que pasar a una instancia superior, pues se canaliza por la instancia que corresponde sin ningún problema, porque tampoco es que las instancias no tengan un papel que cumplir, es que muchas veces no es de arriba para abajo, es de abajo para arriba, es el consejo el que emite un criterio y hasta que no esté con ese criterio del consejo, no va a poder seguir hasta llegar a la junta directiva del INDER a nivel nacional. En este eje, de gestión, gestión institucional y organizacional, aquí se ha planteado la ausencia de una agenda integrada y participativa a nivel interinstitucional de las organizaciones existentes en el territorio, que responda a los intereses y necesidades de las comunidades. Y yo espero que no sea así, pero por si acaso mejor lo aclaro. Cuando hablamos de las instituciones presentes en el territorio y organizaciones presentes en el territorio, son todos los actores del territorio. Por ejemplo, las asociaciones de desarrollo muchas veces están en los territorios, cada una viendo su parcelita, y cuesta mucho incluso dinamizar las uniones cantonales. Yo participé tanto en la de aquí como en la de Liberia, porque ustedes saben que la Asociación del Salto pertenece a 2 cantones. Entonces muchas veces teníamos que ir a la Unión Cantonal de Liberia a ver temas relacionados con esa región y a veces acá. Y muchas veces las asociaciones les cuesta mucho esa articulación. Bueno, son líderes comunales organizados en el marco de otra normativa, pero muchas veces no están logrando ver la visión de territorio. Entonces, pero igual hay instituciones públicas e igual hay empresas que tienen una seccional, una subsidiaria acá y otra en otro territorio y no se vinculan al desarrollo, o en un territorio tienen una visión y en otra tienen otro y no se convierte en una política institucional. Entonces, es un poco ese el llamado que hace este eje y para eso entonces se habla de formalizar alianzas estratégicas entre gobiernos locales, instituciones y organizaciones comunales, con el Consejo de Desarrollo Territorial, de Desarrollo Rural y con otros actores presentes en el territorio que coadyuvan al desarrollo integral. Por ejemplo, en el tema de asadas, han venido participando la Federación de Asadas de Guanacaste, en algunas reuniones de nuestro consejo han participado algunas veces. Y hay una federación de asadas en el territorio también. Entonces el tema del agua no solamente es del interés de la IA como AIA, porque la IA también tiene las asadas como uno de los brazos que gestionan, pero también las municipalidades tienen competencia, pero también el Ministerio de Salud tiene competencia sobre los temas de agua. Entonces, sobre ese tema en particular deberíamos tener una visión y una articulación de todas las partes que están implicadas.
de manera que el Senara también, que tiene mucha presencia aquí en nuestro territorio. Entonces, esa es la línea de trabajo que se está planteando ahí y que es una posibilidad muchas veces más de articulación que de mucha inversión de recursos, que también los tendrá. Todos sabemos el famoso proyecto Pacume y todo lo que ha pasado con él y todas el SINAC, por ejemplo, también que tiene que ver con toda la protección de las zonas donde están las fuentes. Entonces, eso es una línea de trabajo que el plan de desarrollo se plantea y que requiere de muchas manos para ponerlo a caminar. Lo que pasa es que si no se conoce a qué apunta el plan, posiblemente mucha gente tenga las iniciativas de hacer cosas, pero no están articuladas a una visión regional. Vean, este tema a mí me parece sumamente importante. Uno de los déficits que encontramos, uno de los problemas que encontramos es la ausencia de una estrategia de comunicación y capacitación en la formulación y gestión de proyectos de desarrollo. Y eso las comunidades y las organizaciones comunitarias principalmente siempre lo han reclamado. Es decir, ¿cómo se puede aplicar a un proceso si los proyectos tienen una serie de requerimientos para que tengan viabilidad a la hora de ser presentados ante cualquier instancia, sobre todo cuando se trata de fondos públicos? Todos sabemos los requisitos y las exigencias que esto tiene. Entonces, hacer un plan no es tan difícil. No estoy diciendo que sea tan fácil, pero hacer el plan no es lo peor, no es lo más fuerte. Hacer el plan después pasa por ¿y quién va a tener posibilidad de hacer uso de las posibilidades de acceder a los recursos que se enmarcan en torno a ese plan? Y eso tiene que ver con estas capacidades y con la información, con que yo sepa que existe la posibilidad, pero además que sepa cómo hacer uso de esa posibilidad con capacidades técnicas. Y también ahí yo sé que las municipalidades tienen departamentos de planificación y gente que sabe temas de proyectos, igual los tiene DINADECO, igual los tienen otras instituciones públicas que podrían tener programas de asesoría para las organizaciones comunitarias previo a que puedan aspirar a presentar un proyecto para garantizarle que tenga viabilidad. Porque si llega una media hojita con la idea, muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Y con CIDEI lo hemos hecho, les llega una idea, proyecto, y la gente piensa que ya eso es suficiente para gestionar un recurso. Y muchas veces nos hemos sentado, CIDEI, Roy y algunos otros compañeros o compañeras del consejo, a redactarle el proyecto a la gente, porque nos parece que la idea es muy buena, pero no tiene posibilidades de aplicar. Y eso no es tampoco el objetivo del consejo, que nos pongamos a hacerle ese trabajo a todas las organizaciones. Hay que capacitar a la gente para que cuando lleguen los proyectos lleguen en las mejores condiciones y sigan su camino. En el cuarto eje ya casi terminamos. Que es de economía rural, y este es muy importante para un territorio como el nuestro y para todos los territorios en general. Por ejemplo, aquí tiene que ver con la limitación del servicio de crédito de banca de desarrollo o de otras fuentes de financiamiento por excesiva cantidad de requisitos para la postulación o la falta de conocimiento de los procedimientos. Entonces, aquí se plantea la necesidad de contar con acceso a servicios de crédito de las entidades financieras con flexibilidad en los requisitos y en capacitaciones al sector productivo, pero también tiene que ver con lo que decía anteriormente, con las capacidades de la gente para poder presentar propuestas que sean accesibles y que puedan tener posibilidades de colocarse en un sistema financiero para gestionar crédito. Pues si llegamos igual solo con la idea y no tenemos por lo menos una formulación un poco más elaborada, difícilmente vamos a vender la iniciativa. Hay una limitada infraestructura en el territorio en materia de producción y vea que cuando decimos esto, tiene que ver mucho con quienes formulamos el diagnóstico, que la mayoría, una alta mayoría, fueron gente de las comunidades. Entonces esto es mucho el sentir de los pueblos, el sentir de las comunidades, de decir, tenemos limitadas infraestructura para la producción, para la transformación de las materias primas, para la diversificación y la comercialización de los bienes y de los servicios del sector productivo que está presente en el territorio. Aquí se me viene, cuando digo esto, se me viene a la cabeza un caso de unas señoras en Corralillo de Nicoya hace muchos años, cuando yo estaba joven, todavía no tenía tantas canas y todavía tenía algo de pelo.
recuerdo que esas señoras les gustaba hacer tortillas y hacer tortillas y hacer tortillas, pero nadie se ponía de acuerdo para cómo gestionarlas. Todas hacían tortillas en sus casas y todas vendían tortillas. Y después de un proceso que nos había pedido el IMAS que acompañáramos hace muchos años junto con el Instituto de la Mujer, en aquel momento se llamaba me olvidé el nombre, lo que hoy es el INAM. Nos pidió acompañar a esas señoras en un proceso de 6 meses de capacitación en gestión productiva y planificación de proyectos. Y el resultado de eso fue que las señoras dijeron, ¿y por qué todas nos estamos haciendo competencias? Unifiquémonos y hacemos un proyecto juntas. Y así empezaron a articularse y, lógicamente, a nosotros nos contrataron 6 meses. Después la asistencia técnica siguió, la asesoría siguió y la historia ya ustedes la conocen. Hoy las tortilleras son toda una novedad en Corralillo. Entonces, son iniciativas que cuando logran encontrar un camino de asesoría técnica, de asistencia técnica y de acompañamiento, pero también una visión de articulación y de no estarse haciendo competencias una con la otra, sino decir, la materia prima nuestra es el maíz, la materia prima de nosotros es la capacidad que tenemos de la ancestralidad del conocimiento y ahora lo podemos transformar en una forma de vida. Y además de forma de vida, la Feria de las Tortillas es una actividad ya nacional. Cuando llega, la gente se organiza para ir a Corralillo, a ver a las gentes haciendo competencias de hacer tortillas. Entonces, es un pequeño caso de cómo la institucionalidad puede acompañar procesos si tiene claridad de hacia dónde llevar y cómo articular a ese grupo de personas a que obtengan un beneficio que les perdure en el tiempo y que sea sostenible, como decía el objetivo estratégico del plan al inicio. Entonces, y en esta línea, por eso nos planteamos la necesidad de hacer mejoras a los procesos productivos, incorporar mayor infraestructura, trabajar en la diversificación productiva y en la capacitación en aspectos de tecnología, de innovación, en la generación de las actividades productivas en el territorio, que eso es otra cosa. Porque las actividades productivas, cuando se desarrollan desde las condiciones del territorio, también genera dinámicas económicas en el propio territorio y también limitan o frenan un poco las migraciones internas o las inmigraciones que se generan, porque la gente cuando no tiene trabajo se va a buscar ¿dónde? En la primera fábrica, aunque sea de maquila que aparezca, ahí se va toda la gente a hacer cualquier trabajo y abandonan sus lugares de arraigo. Entonces no solamente es un tema de empleo, sino un tema de pérdida de la raíz cultural, del arraigo cultural. En esta parte quiero hacer un llamado y a ustedes como Consejo Municipal. La municipalidad en periodos anteriores nos había presentado un proyecto al Consejo Territorial para mejorar la infraestructura de la catarata Llanos de Cortés. Ese proyecto se devolvió con ciertas observaciones y requerimientos que tienen que cumplir y no regresó subsanado. Ustedes como Consejo Municipal, como jefes, mandantes de los 3 alcaldes, y en este caso, tiren la pelota a Diego, que es está más metido en el área de turismo, que rescate el proyecto de subsane y lo vuelva a presentar. Que aplique el viajecito a España y que rescate. Es un proyecto bastante interesante, se los digo, pero tenía que subsanar varias cosas. Entonces, Natalia no lo conoce, creo. Entonces les dejo esa tarea ahí para que ustedes se pongan detrás de ese proyecto. Era para mejorar la infraestructura de Llanos de Cortés, hacerlo más accesible, de hecho, sea de paso. Y entrar en el área de desarrollo e infraestructura de parte del INDER. Pero no se fue subsanado las observaciones. Entonces les dejo esa tarea. Gracias. Voy a terminar lo más pronto posible. Este eje, solo voy a mencionarlo, el tema de la falta de capacidad de asociatividad en los territorios. Y eso es muy importante por lo que ya mencionaba anteriormente. Hay muchos modelos de organización, muchas pequeñas, medianas, grandes organizaciones, pero no hay, primero, muchas veces no las tenemos suficientemente identificadas, no sabemos cuántas son, dónde están, qué hacen, pero además entre ellas se conocen poco y entonces no estoy diciendo que todas están desarticuladas. Sin embargo, como tendencia general,
hay una falta de articulación entre las organizaciones que existen en los territorios. Por decir algo, si hay 4 o 5 actividades, organizaciones que son de producción agraria, ¿qué vínculos tienen entre ellos incluso para generar intercambio de conocimiento, de experiencia, incluso valorar opciones hasta de integrar, si son actividades productivas que tengan elementos comunes de una misma área de producción, por ejemplo, lo que decíamos de mercados comunes o de estrategias de comercialización comunes, o incluso hasta, si no tienen una marca, llegar a gestionar una marca, cosas de ese tipo, de forma asociativa para elevar los niveles de colocación del producto en los mercados, por ejemplo. Entonces, ese trabajo es un reto muy fuerte que tenemos que seguir trabajando, porque la gente a veces se cansa y se desgasta de hacer y no ve que su emprendimiento crece y que tiene otros niveles de progresividad. Y por último, el tema de los ecosistemas territoriales. Esto tiene que ver con que hemos identificado, por ejemplo, que en materia de recolección de recursos, de residuos, hay poca articulación o poca cobertura. Bagaces es una de las excepciones, dicho sea de paso. O sea, lo digo como poblador de un pueblo que está compartido entre 2 municipalidades y que a la de Bagaces, que nos queda 18 kilómetros, nos llegan los servicios, y de la otra que está a 8 kilómetros no nos llega en la parte que corresponde a la otra municipalidad, y no voy a decir el nombre. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque efectivamente hay déficit en muchas municipalidades en esa área, como una de las áreas, con un impacto fuertísimo. Porque eso tiene que ver no solamente con recolección de residuos, tiene que ver con salud, tiene que ver con ecología, tiene que ver con fuentes de agua contaminadas, tiene que ver con una visión de desarrollo. Muchas veces la gente piensa que es recoger la basura. La clásica idea es recoger la basura. Es realmente el manejo de los residuos en los territorios y la transformación de la cultura que está alrededor de esta forma de manejos, y cómo eso también va a contribuir a disminuir impactos en los entornos ecológicos. Entonces, es un tema que es mucho más grande que solo recoger basura. Tiene que ver con toda la visión de vida, de salud y de cultura y de ecología de cada territorio. Yo sé que las comparaciones son odiosas, pero yo sí voy a decir el nombre. Y en ese caso sí quiero felicitar a la administración y a ustedes como consejo, porque la comunidad del Salto pertenecemos a 2 cantones, Liberia y Bagaces, a 18 de Bagaces, a 8 de Liberia. Nosotros tenemos el privilegio de que el servicio de recolección de residuos son 2 veces a la semana, miércoles y viernes. El de residuos valorizables de reciclaje son 2 veces al mes, segundos y cuartos martes, una vez al mes, no tradicionales. Y en realidad somos privilegiados en el sector de Bagaces. En el lado de Liberia, nada. Un recolector privado, un camioncito que anda ahí, y eso que la escuela está al lado de Liberia, nada. Y en ese aspecto me quito el sombrero por la Municipalidad de Bagaces, porque es digno de admirar y que estamos bastante larguitos y son 2 veces a la semana. Y además, al lado de Bagaces, bien asfaltadito, con baranda de seguridad al lado del río, toda la población, hasta la parte donde solo hay unas cuantas casas, bien asfaltado. Al lado de Liberia, que es camino a la escuela, nada. Al lado del salón comunal, tampoco, nada de asfalto. Que lastre, empóllese, cáigase en medio de las zanjas y todo. En ese aspecto sí quiero hacer un llamado, una felicitación y dar un fuerte agradecimiento a la Municipalidad de Bagaces, porque somos allá de esquinita de los 2 cantones, pero el lado de Bagaces, ahora con esta nueva administración hicimos una estrategia política que fue llevar al alcalde de Liberia y hacerle un recorrido por las calles de Bagaces, que viera que el lado de Bagaces está bien asfaltadito, bien señalado y todo. Y el lado de Liberia es puro cascajo que se vuelven para ensuciar los zapatos. A ver si a buen entender pocas palabras. No, en otro momento, en otro contexto, vamos a contarles un poco la historia comunal, porque es muy interesante. Incluso ahí nosotros hace unos años escribimos un librito de la historia del Salto. En este eje me parece también muy importante, porque aquí tuvo mucha importancia la presencia durante el diagnóstico de grupos muy comprometidos con los temas ecológicos y ambientales. Y me parece que eso es una de las grandes virtudes que tiene el plan, que atiende
áreas que pocas veces en un plan de desarrollo se integran como un componente del mismo nivel que los otros. Porque si bien hay que hablar de desarrollo empresarial y de articulación de los mercados y de dinamización económica, todo eso está muy bien, pero si con todo eso descuidamos la parte ambiental y empezamos a generar tipos de producción que son contrarios a procesos productivos que protejan los ecosistemas, entonces estamos borrando con la mano, con el codo lo que hicimos con la mano. Entonces yo creo que también el plan tiene esa virtud de que ve todas las aristas y en ese sentido se identifica como el problema la deforestación, contaminación en el territorio y la afectación directa al recurso hídrico y marítimo que está vinculado con la región. Y por eso, como principal estrategia, se plantea la necesidad de contar con un programa de protección y conservación de los recursos naturales con énfasis a las fuentes naturales y del recurso hídrico y marítimo. Y podría decir, casi sin temor a equivocarme, que lamentablemente no es una de las áreas que más se ha desarrollado. Quizá por eso, porque no es un área que muchas personas lo vean desde el punto de vista de generación de condiciones económicas a corto plazo para mejorar mis condiciones de vida. Sin embargo, si yo mejoro mis condiciones de vida y descuido esto, estoy arriesgando el futuro de esa vida que estoy cuidando por otro lado. Entonces, yo creo que esto de desarrollar un programa sería muy interesante. Yo sé que las municipalidades tienen personas que ven estos temas. Sería muy útil, por ejemplo, articular a todos los gestores ambientales de las 4 municipalidades junto con organizaciones comunales que ven los temas ambientales y incluso hay empresas. Recuerdo que en algún momento participaba la compañera de gestión ambiental de Pintura Sur, y hizo un buen aporte durante el tiempo que ella estuvo participando en el consejo, y ellos tienen un trabajo muy interesante, incluso hasta de reforestación, de programas de conservación, por ejemplo, facilitarle a las comunidades recolectores de basura, cosas de ese tipo que eran contribuciones desde una visión de empresa, pero que ya empezaban a responder a este eje de trabajo y que me parece que hay que seguirlo fomentando y desarrollando. Y aquí es un elemento que hoy está muy en boga, está en camino hacia la COP30, y es el tema de los impactos que genera la poca atención que se puede estar dando al manejo de las vulnerabilidades frente a la cuestión climática y la ausencia de un desarrollo de ordenamiento territorial y planes reguladores más eficientes, es decir, manejo de la tierra, del territorio y de cómo se debe administrar en el ámbito del manejo de la relación humanos, empresas, tierra, ecología. Ese vínculo plantea una serie de retos y entonces se plantea la necesidad de formular un plan estratégico de adaptación territorial ante la vulnerabilidad climática con inclusión de la gestión de riesgos y ordenamiento territorial. Y aquí tiene un papel muy importante que hacer instituciones, de nuevo, como las municipalidades, pero también los comités de emergencia, la Comisión Nacional de Emergencia, porque es todo ese enfoque de gestionar los riesgos ambientales, geológicos, etcétera, es fundamental para prever el menor impacto en el caso de que sucedan, porque muchos de esos fenómenos son impredecibles e imposibles de que se den. Pero si hay políticas de mitigación y de prevención, es posible impactar menos los modelos de desarrollo que tenemos. Entonces, eso es fundamental tenerlo articulado dentro del plan como un eje que es, yo diría, casi transversal a todo el plan, pues tiene que ver con todas las áreas del desarrollo. Y aquí un tema que tiene que ver un poco con lo que ya Roy mencionaba como ejemplo, con el tema de Llanos de Cortés, que tiene que ver con el mejor aprovechamiento y encadenamiento de las actividades ecoturísticas vinculadas también con temas de energías limpias en el territorio. Es decir, hay muchas municipalidades que han empezado a hacer trabajo en esas líneas, hay muchas iniciativas también de empresas que han empezado a trabajar en esa línea. Entonces, la idea es tener como una estrategia más articulada en torno a el posicionamiento del territorio como un sitio turístico y de aprovechamiento de las energías limpias
que contribuyan al desarrollo socioeconómico de los pobladores en el territorio. Ahí es un poco, y ahí terminamos, un poco para decir quiénes son las instancias que hasta ahora han venido participando del Consejo. Avangares, Cañas, Bagaces, Tilarán. Nos reunimos regularmente, tenemos discusiones muy interesantes. Es un consejo, yo puedo decir, porque he estado por lo menos en este y en el de Liberia, participando en algunas reuniones, y en ese consejo en particular, los 4 cantones, nos hemos constituido realmente en una gran familia del territorio. La gente que estamos participando ahí, tenemos una relación muy fraterna, respetamos mucho las diferencias, hay muchas formas de pensar en 4 cantones, imagínense ustedes, si ninguna familia las hay en 4 cantones, ¿cómo puede ser? Pero hemos aprendido a crear como un sistema de diálogo, de relacionamiento muy positivo, y por eso yo los insto y les insto a la municipalidad y a todos ustedes como parte de las comunidades, a que de verdad le demos un impulso importante a este plan de desarrollo y lo conozcamos más a fondo y lo utilicemos para las gestiones que desarrollamos. Que no es solamente un folleto, y siempre lo hemos dicho, bibliotecas con folletos hay muchas. La importancia de un plan de desarrollo como este es que sea una herramienta para orientar y organizar el trabajo que hacemos. Así que yo no sé si Sidey o Roy quieren completar algo, pero yo me quedo por ahí. Muchas gracias. En este caso sería, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Y la otra también es, bueno, una felicitación al Cantón de Bagaces por su nuevo distrito, el 5º, Pijiji, en Cotebla del Salto, Guaquita, Pijiji, San Ramón, Playitas, que entra en vigencia el 2º lunes de febrero de 2026. Fue aprobado hoy en segundo debate, o ayer que dije. Y así que 5º distrito. ¿Alguna pregunta con respecto al plan? Natalia, no sé si vamos a darle la palabra a nuestra vicealcalde Natalia Salazar. Adelante, Natalia. Gracias, buenas noches. Bueno, primero comentarles que el señor alcalde no pudo estar hoy porque además que tiene problemas de salud, sacó un tema precisamente uno de los ejes que hablaba de cambio climático. Tenemos una situación en Montenegro que cada vez que llueve medianamente fuerte a fuerte siempre se inunda, entonces él está con unos temas ahí de un proyecto para evitar que esto siga sucediendo, por eso las disculpas del por qué él no pudo estar aquí. Lo otro es felicitarles y agradecerles por estar acá. Es importantísimo que no solamente los gobiernos locales, sino también las personas, toda la ciudadanía conozca no solamente que existe un consejo territorial de desarrollo rural, sino también que hay un plan, ¿verdad? Y felicitarles a ustedes porque yo sé que todo el esfuerzo de todos estos años, casi 10 años de experiencia en este consejo territorial, lo ha hecho uno de los más sólidos en la provincia y me atrevería hasta a decir que en el país, ¿verdad? Como decía Roy, cuesta mucho poner de acuerdo a 4 cantones, pero se ha logrado y ha sido uno de los consejos más sólidos que tenemos hoy por hoy y un ejemplo. Yo sé que somos un ejemplo. Yo he tenido algunas participaciones, pero sí soy, y hablo a manera personal, una defensora de este sistema, puesto que la participación ciudadana es necesaria. Y sé que hay muchos retos. Uno de los grandes retos y que a través de estos 10 años, y esto ya comentarles un poco a los compañeros, compañeras y a todas las personas que nos están viendo, de los retos que hemos visto, las cosas que se han podido mejorar a través de la experiencia, de cómo se han llevado, me parece, digamos, muy oportuno que en este nuevo plan haya toda una dimensión para enseñar a la gente cómo presentar proyectos, porque este ha sido una de las cosas más difíciles. Y compañeros y compañeras, no sé si todos pudieron poner atención a cada uno de los ejes o a las áreas de este plan. Hay muchas posibilidades y sabemos que cada una de las comunidades que representamos nosotros y el cantón en general, hay muchas cosas que podríamos presentar para que se hagan las inversiones oportunas en cada una de estas necesidades que tenemos como cantón.
Lo que pasa es que no sé si ustedes han visto el formato de los proyectos de INDER. No sé si alguno de los compañeros lo han visto y ahora que se tienen que presentar con Mideplan también. Y qué posibilidades existen. Y lo mismo que hablamos la vez pasada con lo de las asadas, ¿verdad? De que las asadas, hay algunas asadas que requieren que se hagan inversiones y todo lo demás, pero son formatos fuertes, son formatos, y quizás por eso también, ahí también para explicarle a los compañeros de por qué, a veces uno hace cosas y no, tal vez no piensa mucho en el por qué nos acercamos, por ejemplo, a la oficina del INDER, no es para presentar un proyecto, sino para que nos expliquen cómo es que se llena el proyecto. Entonces, no quisiera que se malinterprete de que es que queremos, no sé, pasar por encima o algo así, pues hay funcionarios que están ahí y que nos pueden explicar, y esa es la idea, ¿verdad? Pero al final el proyecto tiene que pasar por el Consejo Territorial. Entonces, el respeto hacia la figura siempre existe, nada más es eso, ¿verdad? Que a veces es muy complejo, tenemos que entenderlo, y esa fue la explicación que se pide. Pero además de eso, sí, por ejemplo, yo antes de entrar a la municipalidad también acompañé a un par de comunidades, no de este territorio, sino para presentar proyectos, y es que son formatos muy grandes, muy pesados, y eso que antes era un poco más fácil, ¿verdad? Que ahora. Y lo otro también, otro de los retos que tenemos es el hecho de que no todos tienen esa experiencia para presentar los proyectos, y muchas veces los proyectos que llegan, que no es culpa del Consejo Territorial, es de los más avispados, ¿verdad? Los que se pellizcan más y los que buscan esas, y no necesariamente son las prioridades de nuestro cantón. Creo que nosotros como gobierno local tenemos que ver mucho eso. No es controlar, porque al final no es impedir la participación ciudadana, sino más bien nosotros que conocemos cuáles son las principales problemáticas de las comunidades, ayudarles a canalizar estas ayudas para poder presentar los proyectos, no como ideas, no como, sino como necesidades. Porque también hemos visto, probablemente, me acuerdo del caso, no era en este territorio, pero el caso, por ejemplo, de Finca del Guaco, en Paso Tempisque, lindísimo, era un proyecto lindísimo, era un proyecto que ya hoy no existe, lastimosamente. Eso es lo que yo he visto, ¿verdad? Que se hizo la inversión y todo, tiene un restaurante, tenía de todo, y era administrado por asociaciones, y creo que son parte de los aprendizajes que tenemos que tener, ¿verdad? No de presentar proyectos por ideas, ¿verdad? Sino por necesidades. Entonces, eso es una de las cosas que lastimosamente, no muchas personas se conectan a estas sesiones. No muchas personas, bueno, más bien la mayoría siguen sin saber que existen las comunidades, estos espacios, y es nuestra responsabilidad pues dar a conocer esto, y sobre todo seguir apoyando y seguir fortaleciendo, porque yo sé que el trabajo que hacen los compañeros y todos los otros que están de lleno en el Consejo Territorial ha sido muy importante, pero tenemos que seguir apoyando para que sean espacios que realmente nos vengan a solventar y a generar ese desarrollo que tanto necesitamos en nuestros territorios. Muchas gracias. Alexis, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, saludar a los que nos siguen por las redes sociales, a los acá presentes y a los compañeros del consejo. Bueno, yo tengo algunas consultitas. Voy a tratar de decirlas todas para no extenderme mucho en el tiempo, y tal vez ustedes ahí la responden después que yo se las haga. Con respecto a los proyectos, primero quería agradecerles por el enorme proyecto aquí de Tesoros por Siempre, y el proyecto el otro que ya tenemos, los dineros en las arcas, con respecto a la ruta entre Pijije, San Ramón, Playitas. Eso se ha publicitado aquí. Estamos sumamente agradecidos. Yo creo que es el sentir de todos por acá, y esperemos más bien que pronto sea una realidad de esa conexión que sea con Carrillo, que tenemos entendido que ahorita el atraso que estamos teniendo un poquito es del otro lado, de parte de Carrillo, creo yo, pero sumamente agradecidos con
esta inversión de gran envergadura. Ahora las consultas que vienen es con respecto a proyectos de, ahora les escuchaba, como ya tenemos esos dos proyectos, pensaría yo que aquí a nivel de la municipalidad o a nivel administrativo y técnico, pensaría yo que si ya nos aprobaron estos dos proyectos, ya existe algún tipo de experiencia en cuanto a la formulación. Bueno, espero yo así, confío en los funcionarios de acá de nuestra municipalidad, que creo yo que tenemos muy buenos funcionarios, que tal vez podamos entrelazar y seguir trabajando en esta línea. Ahora las preguntas puntuales serían, hace pocos días vinieron del Ministerio de Trabajo con respecto al proyecto PRONAE, no sé si lo han escuchado hablar, y este ministerio nos viene a ofrecer mano de obra, pero no pueden invertir, pero ni en un tornillo. Entonces, la pregunta específica, y se la voy a decir las consultas y después usted al final tal vez, ¿hay alguna posibilidad de que se pueda trabajar en unión con ustedes un proyecto, por ejemplo, de aceras? Ahora con la ley 7600, que aquí tenemos bastante problemas en este sentido, que tal vez se puede entrelazar con PRONAE. Esa es una de las consultas. Después quisiera saber si también ustedes pueden intervenir en el caso de los puentes. Tenemos varios puentes aquí que tenemos varios enormes problemas con respecto a puentes. Tenemos uno que es una bomba de tiempo que hemos tocado puertas por todos lados, es con respecto al río Tenorio, ¿verdad? Así es, que une en la ruta principal la 64, ¿verdad? Creo que es 06, perdón. Ese puente, no sé si saben, es una bomba de tiempo, han habido varios accidentes y los que ya conocen, bueno, sabemos la peligrosidad de este puente. Quisiera saber si hay alguna manera de poder presentar algún proyecto en ese sentido, de pasarlo a 2 carriles. Y después, esta manera de comentario, lo de las capacitaciones me parece excelente. No sé si tienen algún cronograma de cuándo se dan, cómo se dan y quiénes pueden aplicar a las capacitaciones para la presentación y formulación de proyectos. Esas serían mis consultas para no extenderme tanto. Sí, para responder parte de las preguntas, con respecto a la experiencia de la municipalidad como tal, les puedo decir que con el proyecto de San Ramón Playitas, PIJIS de San Ramón Playitas, la funcionaria que colaboró mucho, que puso la camisa, fue Cristina Jiménez Ruiz, la unidad técnica de unidad con respecto a ese proyecto, es funcionaria municipal. Mariela y Sandra también manejan bastante bien el formato. Con respecto a eso, con respecto a los proyectos a presentar, es tomar iniciativa, de acuerdo, presentarlos y todo, y ahí sí, en momentos se encaminarán por el área, por el sector que tengan que encaminarse. Pero primero tienen que estar presentados. Tal vez para explicarle un poquito sobre lo de los proyectos. Los proyectos, bueno, ahorita estamos pasando por una situación compleja porque recuerden que que todos los proyectos tienen que ir a Mideplan. Hay un formato de Mideplan y los proyectos tienen que presentarse, digamos, en ese formato de Mideplan. Y también a nivel institucional, pues están también adaptando los formatos que tenemos a ese formato de Mideplan. Tampoco es tan complicado, pero sí son un poquito complejos y necesitamos, digamos, en este sentido, que pues darle todo el proceso de fortalecimiento de capacidades también a las organizaciones y también a las instituciones. En algún momento, ya por ejemplo aquí, ya se tiene experiencia de trabajar con los gobiernos locales. Sí, todo tiene que ir por medio de proyecto. Y en este caso, digamos, si es puente, si es alcantarillado, si es todo lo que tenga que ver con la parte de mejoramiento de las vías, de las vías públicas, digamos, que está dentro del eje de infraestructura rural, todo tiene que ser por proyecto. En este caso, digamos, como no tenemos el acceso para que alguna asociación de desarrollo que lo articule con el gobierno local o alguna asociación, en este caso todo tiene que ir por medio de gobierno local. Entonces, puede ser, digamos, que se haga por parte del gobierno local
o viendo a ver si la misma institución lo puede construir. Digamos, si es en asentamiento, nosotros sí podemos construirlo directamente. De igual manera, digamos, si es en la parte de lo de que esté fuera, pues habría que estudiar a ver si lo podemos hacer nosotros directamente, pero en este caso se tiene que trabajar con el gobierno local. Digamos, no hay ningún impedimento de que en este momento yo les diga no, porque no conozco la iniciativa. No, porque no, hay que presentar el formulario, hay que presentar el proyecto, hay que presentar la necesidad que tienen para analizarla y luego verla, digamos. Pero sí está dentro del plan de desarrollo rural, en la parte de infraestructura, todo lo que es la parte de mejoramiento de la vía pública. ¿Cuál era la otra pregunta? Las capacitaciones, sí, nosotros dentro del consejo, dentro del comité directivo del consejo territorial, una de las del plan de trabajo, porque aparte de eso, cada año hay que hacer un plan de trabajo para el comité, que es lo que vamos a hacer, y dentro de ese plan de trabajo está aprobado y tenemos que dar capacitaciones sobre formulación de proyectos. Entonces, bueno, ya hicimos una con la Caja Costarricense, en el CAIS, donde llegaron las asadas y llegaron las juntas de salud, y ahí dimos una charla que la dio el gestor de proyectos. Recuerden que nosotros como institución, y una de las necesidades era los funcionarios gestores de proyectos, que ellos son los que nos apoyan para ir formulando los proyectos y también apoyan a los gobiernos locales para ir viendo a ver cómo van los proyectos. Pero en este caso, bueno, como estamos con el gobierno local, entonces vamos a coordinar con el gobierno local para ver fechas y programar, y que nos ayuden a llamar a los actores sociales, digamos, de las organizaciones, para ver cómo hacemos para dar esa charla, que digamos, no es una charla, por lo menos ahorita lo que estamos dando es como lo de los formatos. Ya luego tenemos que ver lo de la formulación de proyectos para ver cómo ya ustedes se van, digamos, conociendo el formato que tenemos. Pero sí, dentro del plan lo tenemos y tenemos que ir cumpliendo con esa acción. Entonces, ahí lo tenemos en mente, sí, solamente que sí necesitamos la articulación, porque ese proceso no lo vamos a hacer solamente nosotros, sino que sí necesitamos la articulación del gobierno local, de las instituciones, y lo más importante es que los actores sociales en este momento, que serían las organizaciones, pues que participen, porque hay veces no les gusta participar. Ok, ¿El otro? tiene la palabra la compañera Johanna. Quería hacer dos consultitas. Una es si nos pueden hacer un repaso rapidito de los principales ejes para que quede bien claro tanto para nosotros como para las personas que nos están escuchando, porque muchas inquietudes que pueden tener a nivel de las comunidades, para que la gente sepa identificarlo por eje, porque hay veces las personas nos dicen sus necesidades, pero tenemos que agarrarnos de los ejes para poder formular, ¿verdad? Entonces, tal vez para repasar los ejes. Y la otra es el acompañamiento que da el Consejo Territorial después de que se presenta un proyecto X o Y. ¿Cuál sería para que también sea de conocimiento de toda la ciudadanía? Gracias. Bueno, la política de desarrollo rural, que es como está el plan de desarrollo rural territorial 2024-2030, los ejes de la política son 5, a ver si me voy acordando, digamos. Primero fue el de infraestructura rural. El de infraestructura rural, digamos, se identificaron, porque eso fue muy participativo, no fue ni Roy, ni don Antonio, ni yo, que identificamos todo eso. Eso fue parte de todo el proceso que se hizo participativo. Entonces, más bien cada vez que yo veo que presentan el plan, que yo no lo presento, cada vez analizo y digo, qué montón de cosas que se hizo dentro de la sociedad civil, porque no fuimos nosotros, no fue la institución, fue
los actores sociales que identificaron todas esas necesidades, y nosotros lo que hicimos con el comité directivo fue irlas plasmando de una manera ya más técnica, pero yo cada vez con este territorio me alegro de cómo somos de participativos. Entonces, creo que habían 3 acciones estratégicas y 3 problemas en el eje de infraestructura. Parte de eso estaba la parte de servicios de salud, de educación, electrificación, caminos, recurso hídrico, tanto para lo que es la parte de ¿cómo se llama? Del recurso Producción. de población, del recurso humano, y también para la parte productiva. Entonces ahí estaba todo. Digamos, hay 3 ejes que van divididos, pero que van cubriendo toda esa parte. Y nosotros ahí inclusive para los que, digamos, tenemos la parte marítima, porque nosotros al lado de Cañas y Avangares tenemos la parte del Golfo, entonces tenemos que incluir en la parte marítima. En el plan pasado no incluimos la parte marítima como está incluida en este. Luego viene la parte de inclusión y equidad, o equidad e inclusión, y ese también, digamos, hablaba de la parte de discapacidad, de la parte cultural, de la parte recreativa, creo que era adultos mayores, la población vulnerable, que son los adultos mayores. Nosotros tenemos adultos mayores, jóvenes, mujeres y discapacidad. Entonces ahí más o menos le identificaba eso. En el otro que era de gestión institucional, hablaba de la parte de comunicación, que no tenemos, digamos, una comunicación entre nosotros mismos, como la parte institucional, la empresa privada y los actores sociales, y también nos habla de la parte de que no tenemos una agenda integral, no tenemos una agenda integrada entre nosotros mismos. En la parte de economía rural, ¿verdad? La parte de economía rural también nos hablaba de los problemas que tenemos tenemos acceso al crédito, pero no lo podemos accesar tanto para la parte productiva porque hay muchos requisitos, y eso hace, digamos, que se dificulte en alguna medida que los productores puedan ingresar a esa banca de desarrollo. También hablaba de la parte de las infraestructuras, que no habían infraestructura para la parte de comercialización a los emprendedores, que en algún momento alguno de los participantes decía que como un mercado de artesanía, que se incluyeran los 4 gobiernos locales o qué sé yo, para que los emprendedores estuvieran sus productos. También hablaba de la parte de las capacidades para fortalecer, digamos, la parte del valor ¿cómo se llama?, de cadenas de valor, y la parte otra de ecosistemas territoriales, que ya esa de ecosistemas territoriales ya nos hablaba de todo lo que tenemos que cuidar, digamos, la parte de las nacientes. Incluso los compañeros que se habían presentado para la parte de las asadas, ellos decían que donde estaban las nacientes, pues estaban deforestando, la parte de los manejos de los residuos, la parte de utilizar los recursos que hay dentro del territorio para la parte turística, las energías limpias. Entonces, más o menos esos eran los ejes estratégicos, los ejes estratégicos de la política, que son 5. No sé si le quedó claro. Ajá. Infraestructura, equidad e inclusión, gestión institucional, economía rural y los ecosistemas territoriales. Esos son los 5 ejes de la política, y de acuerdo a eso se ha hablado, digamos, el plan de desarrollo rural territorial. El acompañamiento. Dentro del comité directivo, digamos, el comité directivo tiene sus funciones, el comité.
Hay un órgano, digamos, que ya se les explicó, que es el presidente, el vicepresidente, el secretario y el fiscal. Entonces, ellos tienen, una de las cosas era que tiene que hacer es el plan de desarrollo, darle seguimiento al plan. Los proyectos en este momento, pues también dentro de la institución, su ruta ha cambiado. Entonces, si los proyectos llegan al comité directivo, lo que se hacía anteriormente era que en una primera instancia, pues nos llegaban a la asesoría territorial, nosotros direccionábamos el proyecto, se llevaba al comité, en conjunto con la jefatura, y nosotros desde ahí pues les dábamos el acompañamiento con el gestor de proyecto. El gestor de proyecto le iba dando un seguimiento en conjunto con la organización. Y desde ahí, desde ese momento nosotros porque esto es un órgano colegiado, es el asesor territorial, el comité directivo, jefatura, y luego ya viene, digamos, toda la parte del gestor de proyecto. Y viene la asesoría legal, si es de infraestructura, tiene que estar la ingeniera civil. Entonces es todo un proceso integral que hay que darle a un proyecto. No podemos dejar por fuera, digamos, a los diferentes, a los diferentes profesionales que están involucrados en un proyecto. Entonces, dentro de ese proceso, nosotros, el comité directivo sí le va dando seguimientos en el sentido, por ejemplo, pide información, cómo va el proyecto, ellos me piden a mí la información porque, digamos, dentro del reglamento está el proceso, el profesional que es que los acompaña, que es la asesoría territorial, y entonces la asesoría le va dando, ellos piden la información y se le va dando el seguimiento, digamos, al proyecto, por dónde va, qué falta, qué no falta, pero ellos, por ejemplo, Roy es uno de los constantes con los proyectos. Entonces, él está siempre preguntando cómo va el proyecto. Nada más, una cosa que no podía dejar de decir es que con respecto a los representantes de la sociedad civil, nosotros no recibimos ninguna dieta ni ningún reconocimiento económico de parte de la institución. Es tiempo ad honorem de parte de los representantes de la sociedad civil. Los empleados públicos van dentro de su hora de trabajo a las jornadas, que es una vez al mes. Eso no puedo dejar de decir porque es una contrapartida que ponemos la sociedad civil a este Consejo Territorial. Nosotros, la oficina lo que pone es la alimentación de ese día y transporte de las personas que participan del Consejo, para que los conciudadanos que nos están observando no crean que están en el Consejo es porque nos pagan. No. Es ad honorem, porque somos fieles creyentes de que si el desarrollo de nuestras comunidades va bien, nosotros como personas individualmente crecemos mucho. No sé si le quedó claro, Joana, con lo que dice Roy, efectivamente, creo y yo me siento todavía contenta porque este territorio, este comité directivo, digamos, el comité directivo siempre ha sido muy participativo. Los compañeros no tienen ninguna dieta, ellos seguro dimos muy buena sensibilización en el momento que lo hicimos y que creyeron en el desarrollo rural y creyeron en la institucionalidad pública, porque no solamente es del INDER, es de toda la institucionalidad pública, porque esto es un proceso de negociación entre proyectos, un proceso de articulación, un proceso de coordinación, pero efectivamente dentro de los compañeros de que forman parte del comité directivo, que son, creo que ahorita somos 21 personas propietarias y 21 personas suplentes, no tienen ningún pago, entonces son totalmente a honorem. Lo único que nosotros le damos es la alimentación y en algunos casos, porque tengo que decir que tuvimos problemas de alimentación el año pasado, ¿verdad, Roy? Y entonces, porque eso lo sufrimos porque la Contraloría no aprobó el rubro de alimentación y entonces estuvimos terriblemente con los procesos. Y a pesar de eso, yo les agradezco porque siempre participaban en las sesiones de comité directivo.
Entonces, sí es digamos, los que están ahí es porque realmente creen y quieren el desarrollo de las comunidades y las necesidades de las comunidades. No ha sido nada fácil, ha sido un proceso de aprendizaje tanto para nosotros como para ellos. Hemos tenido en algunas maneras, o en algunas ocasiones hemos tenido discrepancia con los altos funcionarios también. Hemos tenido algunas dificultades, pero siempre creo que los miembros del comité directivo han sido muy proactivos, creo. Bueno, no, yo creo que habiendo quedado claro todo, reiterarles entonces nuevamente las gracias a Roy, a Antonio y a usted, doña Sidey, por su amplia exposición de este plan territorial. Para nadie es un secreto de los 4 y ahora que viene nuestro 5º distrito. Tenemos muchas necesidades y la labor más importante va a ser priorizar el uso de esos recursos, porque tampoco es que son muchos. Y ahí es donde va a estar, digamos, el trabajo clave de cada uno de nosotros y el liderazgo comunal, definir cuáles van a ser los proyectos más importantes para nuestro cantón. Entonces, deseara tenerles aquí más tiempo, pero igualmente Igual. estamos un poco cortos ya de tiempo con nuestra sesión y nuevamente reiterarle las gracias. A ustedes las gracias. Más bien creo que nos extendimos un poquito, pero muchísimas gracias a ustedes y a Natalia, que Natalia siempre ha creído en el desarrollo rural. Hemos participado en varios desde que se inició esta parte y creo que lo que dijo Natalia es muy claro. Hay que priorizar, igual usted, hay que priorizar los proyectos y que sean realmente de necesidades de las comunidades, y creo que sí tenemos que trabajar articuladamente con el gobierno local, que por dicha que son parte del comité, pero agradecerles a ustedes y ahí estamos para servirle por cualquier cosa en la oficina, y el teléfono, hay veces el teléfono de uno se vuelve también parte de ustedes, pero ahí están para cualquier información, nos llaman y ahí estamos. Más bien, muchísimas gracias. Ok, bueno, muchísimas gracias. Feliz noche entonces y que Dios los acompañe. Muchas gracias a ustedes. Compañeros, bueno, ya estamos bastante adelantados. Yo no sé qué les parece mejor y terminamos nuestra sesión, avanzamos con la sesión. Voy a darle la palabra a nuestra vicealcalde Natalia para que haga ahí una corrección, digámosle así, para dejar claro el asunto. Adelante, Natalia. Gracias. Nada más al respecto, Roy, antes de que se vayan, respecto a lo del proyecto de cataratas, que quería aclarar, nada más porque también estaba viendo algunos comentarios en redes sociales, no es que no se quiera hacer la inversión dentro del proyecto de cataratas, nada más que lo que necesitamos es revisar, porque estamos en un proceso de establecer bien cuáles son las inversiones de acuerdo a las necesidades del proyecto, y por eso es que yo le decía que no, porque tenemos que revisar bien qué es lo que se va a presentar y cuáles son los tipos de financiamiento que tenemos, porque a la larga el financiamiento de INDER nos puede servir para otras prioridades del proyecto, ya que la catarata se puede sostener. Entonces, no es que no queremos del todo, hay que revisar y estamos en eso. Esa es toda la aclaración que quería hacer. Gracias. Ok, compañeros, vamos entonces a pasar al tema de lectura de correspondencia que no tenemos. Vamos por el punto 6. Igualmente yo prácticamente le cedí mi tiempo a la exposición de los funcionarios del INDER y de este consejo territorial para poder que generarles a ellos el suficiente tiempo para que pudieran generar una explicación bastante amplia del asunto. Pasaríamos al punto 7, informe de comisiones, que no hay. Punto 8, asuntos varios y mociones. No sé si alguien trae asuntos varios.
Ok, pasemos entonces informes y consultas a la alcaldía. Bueno, yo sí me gustaría hacer la siguiente consulta. De hecho, ayer hablamos un poco sobre eso y es un asuntillo que yo considero que deberíamos de darle un poco más de auge y acelerar un poco, que es con respecto al aseo del parque. En un principio, yo le entendí al compañero Edgardo que Natalia tenía que ver con dicha gestión, pero ya eso se corrigió, pero sí considero yo que tal vez Natalia mañana nos pueda ayudar a transferir a Alonso esa información con respecto a tratar de ayudar y acelerar un poco el manejo de la situación de los zanates en el parque y tratar de ir dándole ya gestión al asunto de la limpieza de la parada, que ahorita eso da asco. Tiene una presentación bastante fea la parada. Es un lugar donde todos los días tenemos a ciudadanos de nuestra comunidad ahí, esperando el servicio de buses, y creo que debe de dársele la importancia necesaria a eso, no solamente a ese espacio, sino que también al parque. Hacer todo lo posible para que la Semana Santa nos encuentre con esos dos sitios debidamente limpios y adecuados para darle un verdadero servicio al ciudadano. Sí, respecto al tema de los zanates en el parque, creo que es de conocimiento y además también contarle a la gente que no sabe que la fórmula exacta de los zanates en el parque la tiene Galo. Se han hecho muchos intentos de muchas cosas y quien ha dado en el blanco es Galo. El año pasado él había solicitado que se coordinara la poda de unos árboles, se coordinó efectivamente con el ICE, ellos nos hicieron el favor porque nosotros en la municipalidad no tenemos esa capacidad de cortar los árboles tan altos y el ICE lo hizo. Creo que sí es importante volver otra vez, él había estado hablando con la parte de gestión ambiental, con los compañeros y compañeras de gestión ambiental, para el tema también de la parada que sí requiere hacer inversiones, ¿verdad? Entonces también hay todo un tema, ya sabemos que el tema que pasó con el presupuesto extraordinario y todo lo demás, hay que presupuestar también los fondos que tenemos ahí de la parada municipal pero también es un proyecto más que hay que diseñar, que hay que cotizar, que hay que hacer todo, entonces son cosas que tenemos que volver a retomar con Galo, que es el que sabe qué fue lo que se hizo, lo que se ha venido haciendo, que incluso hasta nivel país, pues él es el que tiene la fórmula exacta para ese tema de zanates. Con todo gusto de mi parte, apoyo en todo lo que se requiera, tal como lo hicimos el año anterior, y sé que también de parte de los compañeros y compañeras de la parte de gestión ambiental, servicios públicos, lo van a hacer. Ok, no se nos olvide la parada, ¿verdad? Que ya da tristeza eso. Hay algo que sí les quiero comentar y antes que se me olvide. Vamos a ver, Edgardo nos ha ayudado por mucho tiempo con el tema de los zanates y Edgardo no nos pide un solo 5 para realizar ese trabajo. Yo considero, compañeros, que sería justo que hagamos un acuerdo, que la municipalidad o la administración le ayude con ciertos recursos a Edgardo para que realice ese trabajo, porque sería una injusticia de que él a través del tiempo le haya puesto empeño a esa labor y nunca se le haya reconocido ni siquiera el combustible. Es correcto, o sea, buscar de alguna forma de poder ayudar en el manejo de esta situación, que no va a ser solamente, digamos, ahorita antes de Semana Santa, es algo que hay que estarlo manejando toda la vida ahorita, porque es un problema no un problema, es una situación que hay que saberla manejar, y yo considero que es justo y necesario también que nuestro gobierno local, nuestra administración o el ayuntamiento haga lo posible por también colaborar y ayudar. Bueno, lo que jurídicamente corresponda, acuerpar la labor de Edgardo para que esa labor sea efectiva. Lo someto a votación, compañeros. Ok, adelante, Johanna. Creo que a esa moción se le puede agregar también
que ya que Galo tiene vasto conocimiento en la situación y podemos sacar una memoria escrita del procedimiento que él aplica y que le hagan una entrevista a los muchachos de cultura o no sé quiénes corresponden y que quede de forma escrita la fórmula, porque no la da, pero tiene que quedar como un legado, y un legado que diga Misión Zanate diseñada por Don Galo. Porque vieras que yo creo que hay cosas que sí se descubren y la única forma en que prevalece en el tiempo es de forma escrita y de forma práctica. Ok, hay cosas justas y necesarias y yo considero que debemos de hacerlo. Entonces lo someto a votación, compañeros, lo dispensamos de comisión y lo aprobamos con 5 votos a favor y 0 en contra. No sé, Natalia, si tiene algo más, si no, entonces damos por adelante, Alexis. Sí, gracias, señor presidente. Nada más un comentario. La siguiente semana que tenemos es la Semana Mayor o Semana Santa. Es llamar a la reflexión a la comunidad a que, por favor, y ahí, ahora lo dijo nuestro presidente, también de tener cuidado de no ensuciar nuestros ríos y también el debido cuidado también en los paseos, que ojalá no tengamos ninguna noticia negativa. Y desearles a todos los compañeros ahí que la pasen muy bien y también a toda la comunidad de Bagaces. Gracias. Bueno, compañeros, siendo así, entonces damos por finalizada nuestra sesión ordinaria número 72 al ser las 7:30 de la noche. Feliz noche, querido pueblo, feliz noche, compañeros.